Y el dolor, el dolor, el dolor físico. ¿Qué incidencia tiene el dolor físico en la sociedad? Y a partir de determinada edad el dolor cada vez tiene mayor incidencia. ¿Quién no tiene algún dolor? Bueno, el problema es cuando ese dolor pasa de la fase aguda, ¿no? Y se vuelve crónico y empieza a acompañarte durante tu vida. Esto, bueno, vimos estudios en estos días que puede estar asociado a la depresión, a la ansiedad. Son situaciones que no se superan y vamos a ver por qué pasa esto, ¿no? Tenemos en línea a Walter Taylor, que es jefe del Departamento de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos del Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía. ¿Cómo estás, Walter? Pablo Sigali y Mario Esman te saludan aquí en El Antídoto. Pablo, Mario, bueno, buenas noches. Un gusto poder conversar con ustedes. Walter, para comenzar, quería que nos contaras qué pasa con el dolor crónico, qué porcentaje de gente que tiene dolor crónico, si es medible esto, no logra salir de esa situación, que continúa, ¿no? Que no puede resolver su situación de dolor. Mirá, lo más importante, tenemos que diferenciar el dolor neuropático, que por ahí es un dolor muy difícil de tratar, que ese es un porcentaje relativamente bajo, alrededor de un 10% de la población. Ajá. Pero después tenemos que partir de la premisa que en realidad la consulta médica más frecuente en general en la medicina es por el síntoma dolor. De ahí es que surge esta especialidad que es relativamente nueva. Digo relativamente porque en realidad tiene varias décadas, pero bueno, si lo comparamos con la cardiología que estábamos Claro. hablando recién, es súper joven. Y como vos decís, lo que hay que diferenciar acá es el dolor agudo del dolor crónico. Uh-huh. El dolor agudo nos protege, el dolor crónico nos enferma, y es el dolor que hay que tratar siempre. Todos los dolores hay que tratarlos. Lo estás, El crónico con más razón. Pablo, perdón, Pablo, Walter, lo estás Sí. planteando como enfermedad al dolor. El dolor crónico claramente se considera una enfermedad y el dolor neuropático es una entidad en sí, dolor neuropático es un dolor muy complejo de tratar, es un dolor que por suerte la mayoría de las personas, yo nunca he tenido, no conozco la historia de ustedes, pero en realidad en general no es un dolor que uno habitualmente padece a lo largo de su vida, el dolor neuropático, hablando de dolor neuropático, ¿no? Y trae montones de complicaciones, tanto a nivel físico como, por supuesto, a nivel emocional. Tiene que ver, bueno, un poquito lo que mencionabas recién, esta publicación que salió el año pasado, que es Sí, interesante, donde, bueno, encima es un metaanálisis, es súper interesante, son casi 400.000 pacientes de 50 países, claro. que tenían la mitad de los pacientes con dolor crónico estaban en una etapa con depresión y ansiedad. Así que a mí siempre me gusta decir que evidentemente depresión y dolor crónico convergen en un lugar común en el cerebro. De hecho, ambos se tratan con un mismo grupo de fármacos, que son los antidepresivos. Entonces es evidente que hay un punto en común, que por ahí la medicina o la capacidad de los médicos todavía no ha llegado a establecer exactamente cuál es ese espacio, ese lugar, si queremos buscarlo, un lugar físico en el cerebro, Ajá. pero que sin lugar a dudas convergen, y partamos de la base que un paciente con dolor crónico, lo más probable, como dice este estudio, el 50% va a estar en algún estadio de depresión, y que a su vez los pacientes con depresión son más propensos a sufrir dolor crónico. ¿Cómo O sea llega? que, perdón Sí. Mario, ahí no se sabe si es el huevo o la gallina entonces. Mm. Es sin duda que es bidireccional, sin lugar a dudas que es bidireccional el camino entre depresión, ansiedad y dolor crónico. Eh, Con el tema de la automedicación y los medicamentos de venta libre, y hay cierta dosificación mínima, pero ante no conseguir resultado empieza a aumentar la dosis, el paciente que llega a la consulta con un especialista, ¿cómo llega? ¿Y después de cuánto tiempo? bueno, de a poco hemos ido cambiando este paradigma. Yo quiero contar que nosotros abrimos el servicio de medicina del dolor en el Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía justo cuando abrió el sanatorio, hace un poco más de 10 años, y lo pensamos como un espacio destinado para poder escuchar, evaluar y hacer un diagnóstico lo más certero posible y tratar sobre todo al paciente con las mejores herramientas que existían en ese momento a lo largo de esta década, que es impresionante lo que ha cambiado todo.
porque casualmente los pacientes llegan, que han visto montones de especialistas, polimedicados, y la mayoría de las veces con medicación que no era la adecuada y aún ponía en riesgo la salud del propio paciente. Nosotros al principio, cuando empezamos con el servicio, hicimos un pequeño estudio, no publicable, fue más interno, donde demostramos que el 80% de los pacientes que llegaban con una orden para hacerse un bloqueo, un procedimiento intervencionista, no habían realizado el tratamiento farmacológico, tratamiento conservador, le decimos Sí. nosotros, que es farmacológico y rehabilitador adecuado. Ahora no tengo en la cabeza los números, pero el 80% eran así, pero de ellos la mitad no habían hecho nada y la otra mitad tenían tratamientos que no correspondían o aún eran riesgosos para la propia salud del paciente. De a poco yo creo que se ha ido cambiando, estamos muy lejos todavía. Mucha gente no sabe que esta especialidad existe y que tiene resultados muy lindos, muy interesantes, y que es notable cómo se le puede cambiar la calidad de vida a los pacientes, a las personas que sufren el dolor crónico. ¿Qué tasa de éxito tienen ustedes? Y no está bien que yo lo diga, pero nosotros medimos todo, hacemos, cuando hablamos de medicina intervencionista, hacemos una encuesta previa donde medimos, por ejemplo, en patología de columna, que es el 80% de los dolores. Sí. Hacemos una escala visual que mide el dolor de 0 a 10, y a su vez medimos también una escala que se llama escala de discapacidad de Oswestry. Lo hacemos previo al procedimiento y post procedimiento. A los 15 días post procedimiento, y tenemos alrededor de 85% de mejoría, que en medicina esos números son demenciales, si me Hoy permiten la expresión poco académica. hay mucho hoy tratamientos o se habla mucho para el dolor de la pregabalina. ¿Qué hay sobre eso? ¿Es tan efectivo? ¿Se administra bien? ¿Qué A sucede? ver, la pregabalina es una excelente medicación cuando está bien indicada. Tiene un problema. Eh, las indicaciones son muy precisas. Se da la paradoja con la pregabalina, que está sobreindicada y subdosificada. Es decir, la indicación es el dolor neuropático, las guías canadienses, que son las que, bueno, basamos en el servicio, el tratamiento para el dolor neuropático, las ponen en primera línea, a la par de los antidepresivos. También es para algunos dolores neuropáticos específicos, pero yo recibo todo el tiempo en la consulta pacientes con, no sé, una artrosis de rodilla, tratado con pregabalina y a dosis baja. Ese es otro tema también. Se utilizan dosis muy bajitas de pregabalina, que lo único que tengo de esa medicación es el efecto adverso y no el efecto buscado. Y encima, cuando la indicación no es la correcta. Es como que hubo una época que se puso de moda, se le indicaba pregabalina a todo el mundo, y las indicaciones, como te decía recién, cuando la indicación es precisa, cuando la indicación es correcta, cuando la dosificación es la adecuada y el tiempo de espera también, porque eso es otra cosa que muchas veces se confunde. Tengo pacientes que me han dicho, me tomé una pregabalina ayer y hoy estoy mejor, o no me hizo nada. Bueno, si estás mejor es por otra cosa, porque todos los cambios que me producen la pregabalina yo los voy a ver recién dentro de 10 a 15 días. No es como cualquier otro analgésico que uno puede tomar, que, no sé, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno y a los 40 minutos se me pasó el dolor de cabeza o no. Hablabas de efectos adversos por el mal Sí. uso. ¿Cuáles son esos efectos adversos? Por suerte, dentro de todo, la pregabalina es una medicación que es bastante noble. El efecto adverso que uno más frecuentemente ve es somnolencia, sedación, se asocia también algo de edema en miembros inferiores, aumento de peso, que el aumento de peso es relativo, en realidad lo que produce es hiperorexia. Entonces yo siempre le explico al paciente, mira, te va a dar ganas de comer, después la decisión de comer es tuya, y qué comer también es tuyo. Entonces hay que advertirle al paciente, porque uno después ve al paciente a los 6 meses de tratamiento. Son tratamientos largos también cuando se utiliza pregabalina. No puedo poner pregabalina un mes, tengo que tratarlo mucho tiempo con pregabalina al paciente. Llegar a la dosis adecuada, que tiro el número para que tengamos noción, pero se sabe que por debajo de 200, 300 miligramos por día de pregabalina no voy a tener el efecto buscado en el 90% de los casos, y las guías son muy claras.
y a mí me llegan todos los días pacientes que toman 75 de pregabalina y lo único que tienen es sedación. Dentro de todo es bastante noble en ese sentido, no produce lesión digestiva, no produce lesión renal, se excreta por riñón, con lo cual hay que ajustar la dosis en los pacientes que tienen comprometido el filtrado renal y nada más que eso. Gracias a Dios sucede eso. Sí hay una tremenda sobreindicación de la droga en sí. Claro. ¿La medicina del dolor está avanzando hacia algún lugar, hacia un nuevo paradigma? Sí, 100%. La medicina del dolor, bueno, se están haciendo cosas que eran impensables. No puedo hacer la historia de la medicina del dolor en este tiempo, pero bueno, sin duda que hacia la medicina regenerativa se está yendo. Se trata de hoy, con la medicina regenerativa, de restituir, de reparar lo que está dañado, mientras que con los fármacos por ahí solamente paramos determinados procesos. Yo, bueno, esto a título personal, yo creo que a como viene creciendo esto en un par de años, no puedo decir cuántos, no vamos a estar inyectando los que hacemos medicina intervencionista en medicina del dolor, que somos los anestesiólogos, no vamos a estar inyectando fármacos, sino productos propios del paciente. Claro. Para ahí va con seguridad. Walter, ¿cuáles son los dolores más frecuentes por los que la gente consulta? Bueno, la patología de columna es por lejos lo que más se lleva en la consulta. Tenemos que pensar que evolutivamente fuimos diseñados para andar en cuatro patas. Claro. Cuando pasamos a la bipedestación, deterioramos la columna, deterioramos la cadera y deterioramos las rodillas. Ahí ya te dije las casi 3 principales causas de consulta. Pero de 10 pacientes que puedo ver en la consulta, seguro 7 u 8 consultan por patología de columna, lumbar en primer orden, cervical en segundo orden. Y es muy incapacitante. Es una de las causas de ausentismo laboral más frecuentes, la patología de columna. Hay números también que son tremendos en relación al dolor crónico, la cantidad de pedidos de licencia, la cantidad de gente que le cuesta luego reinsertarse a lo laboral. Es complejo y la medicina del dolor tiene que ser integral, abarcando, nosotros siempre decimos que hay que respetar una escalera, ¿no? Siempre lo más básico, el tratamiento conservador, rehabilitación, medicación, actividad física, si lo permite el dolor del paciente. Bueno, cuando ahí no funciona, recién se pasa a la etapa intervencionista. Y también ahí apoyado por rehabilitación, actividad física, es lo que va a sostener al paciente con una mejoría a lo largo del tiempo, sin lugar a dudas. ¿Qué porcentaje llega a la intervención? Bueno, lo que pasa es que lo que yo te puedo contar es muy sesgado porque la verdad es que somos un centro de referencia y nos llegan ya pacientes derivados. O sea, el paciente no sería real que yo te pueda decir algún número. Claro. Para que vos te des una idea, nosotros en el servicio vemos tenemos 6 consultorios semanales en Ramos, 7 ahora porque incorporamos el área de pediatría, que también eso es una novedad, es el primer servicio integral de intervencionismo en pediatría. Sí. Somos 7 médicos especialistas en medicina del dolor, con 7 ahora consultorios semanales, vemos alrededor de 600 consultas y hacemos alrededor de 70-80 procedimientos mensuales. Pero ya te digo, nos llegan muchos pacientes de muchos lugares derivados ya para el procedimiento y con la etapa conservadora, digamos, agotada. Entonces por ahí es muy, claro. Muy parcial la medición. Seguro. Que yo pueda llegar a hacer. Con lo último que dijiste recién sobre la medicina del dolor en el ámbito pediátrico, sí. Se me viene lo primero para preguntarte cómo se puede determinar el dolor, por ejemplo, o saber de dónde viene en los que son muy chiquitos, que no hablan, que no se expresan. Sí expresan llanto. Claro, por supuesto que es un desafío. Ya vamos a partir de la base que es un gran avance para la medicina que entendamos que los chiquitos sufren dolor y aún que sufren más dolor que los adultos, porque hasta no hace mucho existía el concepto que los chiquitos no tenían dolor, y no te estoy hablando de hace 50 años atrás. Hoy está demostrado que sufren el dolor y que lo sufren aún más
que los adultos. Y el impacto del dolor en el chico es tremendo, porque es un chico que va a perder la escolaridad, va a perder su desarrollo social, va a modificar el ámbito familiar, porque un chico con dolor no va a ir a la escuela y alguno de los papás se va a tener que quedar a cuidarlo o acompañarlo. ¿Cómo encontrar la fuente de dolor? Bueno, para eso es que estudiamos, que investigamos y que hacemos las anamnesis, aunque sea con los padres, consideramos la historia clínica, hacemos maniobras y además son pacientes que no tienen dolor espontáneamente, por suerte, los pacientes pediátricos. Son pacientes que vienen de algún proceso. Hoy hay cada vez más pacientes con dolor crónico y sobre todo dolor neuropático, que son pacientes que han sido tratados de patología oncológica, que gracias a Dios con los avances de la medicina hoy han logrado superar la patología, pero bueno, obviamente quedan con alguna lesión residual que va a ser la fuente de dolor. No nos olvidemos que la quimioterapia es una de las principales causas de dolor neuropático y iatrogénico. Ujú. Sacando entonces la mayor fuente de dolor que tiene que ver con la patología de columna, ¿qué te queda? ¿Cuáles son las otras consultas que reciben por dolores? Dolor de cadera, dolor de rodilla y cada vez más la población también va entendiendo que la cirugía hoy es una última instancia. No hay mejor prótesis Claro. que lo que uno ya trae de natura. Ujú. Hoy hay técnicas con muy buena evidencia médica y que las aseguradoras de salud las cubren porque tienen el sustento médico para que se lleven adelante, y que evitan o postergan una cirugía grande. Por ejemplo, la denervación de cadera o denervación de rodilla. Hoy un paciente de 50 años no le vamos a hacer un reemplazo de cadera por una artrosis avanzada temprana o Claro. por cualquier patología que haya tenido. Ese es un paciente candidato a bueno, tratar la inervación de la cadera para bajar la inervación en esa zona. Hay una técnica específica que disminuye muchísimo el dolor y patea para adelante, entre comillas, Ujú. este problema. Y el otro extremo es el paciente de edad avanzada, que por ahí Claro. no lo vamos a exponer a una cirugía de alto impacto porque la recuperación le va a costar, y el paciente le podés, con gran eficacia, bajar sensiblemente el dolor en estas grandes Y el articulaciones. Cadera dolor, y rodilla es muy el frecuente, y dolor, hombro también. bien. El dolor de cabeza también entra ahí en El dolor de en las cabeza, atenciones. sí, el dolor de cabeza es fundamental. La cefalea tiene una clasificación muy interesante, Vamos a bastante hablar. específica. No, yo para saber, porque vamos a hablar otro día de ese tema, porque nos estamos Qué quedando bueno, sin bueno. tiempo. Vamos a hablar otro día específicamente del dolor de cabeza, Walter. Bueno, Eh, sí, un pequeño resumen. La mayoría de las cefaleas están bien encuadradas. La clasificación es súper compleja, pero en realidad impresiona más de lo que en realidad es. Y tienen todas un tratamiento específico. A veces es difícil el diagnóstico y ahí es donde fallan los tratamientos, pero con un buen diagnóstico las cefaleas todas tienen un tratamiento que muchas veces es muy eficaz. Bien, vamos a hablar de eso en otro programa seguramente. Walter, te agradecemos mucho la entrevista. Por favor, gracias a ustedes por el espacio y me parece súper interesante un programa de estas características. Gracias. Un saludo. Walter Taylor es el apellido, jefe